Les vamos a contar, mi idea es contarles ahora un poco, con un poco más de detalle y en términos concretos, qué es lo que vamos a hacer y cómo es las actividades del programa que tendremos del 1 al 5 de septiembre en Buenos Aires. Antes, contarles que de entrar a cada una de las actividades, contarles que es, como decía Steffi Damián, que es una actividad súper intensa, que dura una semana completa, que empieza el lunes bien temprano por la mañana, donde nos encontramos todos en uno de los salones del hotel para poder conocernos, pero que allá a primera hora, a la segunda hora de la mañana, cerca del mediodía, tenemos el micro esperando, que tenemos la semana completa para poder llevarnos a las diferentes actividades que vamos a tener en el día y después durante toda la semana en las que vamos a visitar diferentes empresas que nos van a abrir sus puertas, conocer proyectos. La modalidad es nos alojamos todos en el hotel, el 90% de los que somos partes y participan del grupo se alojan en el hotel, está la posibilidad de poder no hacerlo, porque quizás alguien tiene, no sé, suele alojarse en algún lugar de preferencia que cuando viene a Buenos Aires le guste y prefiere hacerlo ahí, o tiene alguna casa de algún familiar y demás. En algunos casos sucede eso, siempre igualmente salimos del hotel, pero tenemos el punto como encuentro, que es el Hotel Dazzler, en el Dazzler Polo de Wyndham, que está ahí en la calle Sinclair, a unas cuadras de Libertador, que es un punto estratégico para poder movernos y llevar adelante el programa, hotel 4 estrellas, con habitación incluido, y del cual nos vamos a mover. Y además, tenemos una plataforma en el que el objetivo que nos va a acompañar y que va a estar online para cada uno de los participantes cuando comience el tour, en el que van a tener toda la información unificada y consolidada, clave de todas las actividades que haremos, los contactos de cada una de las personas que conozcamos, todas las presentaciones que veamos durante toda la semana, van a tener, bueno, obviamente las fichas de cada uno de ustedes como participantes, y es las fotos, los videos, toda la información que nos comparten incluso todas las empresas, además de presentaciones, planillas, Excel y demás que también tenemos y que nos presentan y que vemos y que realmente después nutren las decisiones de ustedes, incluso para repasarlas después, con lo cual, esa plataforma, más allá de que ustedes estén atentos, el objetivo es que estén como prestando atención en escribiendo cada minuto en vivo y no tengan que preocuparse porque saben que en la plataforma está todo consolidado. Voy a contarles un poco el detalle, voy a pasarlo un poco más rápido y al final vamos a dejar abiertas algunas preguntas por si tienen dudas, pero quiero contarles algunas de las actividades claves que vamos a tener en este programa. Primero, como les decía, hacemos una actividad de encuentro en el que nos presentamos todos. Créanme que empezamos somos 30 desconocidos, donde nos presentamos y hablamos muy tímidamente de cuál es el objetivo hacia el que nada, nos ocupa estar en ese lugar y a mitad de la semana ya somos nada, un grupo súper consolidado, donde empezamos a generar una suerte de amistad profesional que es súper interesante y generamos un vínculo totalmente como sincero en términos de para pensar networking y futuros proyectos el día de mañana. Con lo cual, bueno, nos conocemos junto a Damián y Steffi ahí que hacemos una presentación concreta para orientar un poco la mirada hacia dónde vamos y cuáles son los hechos que vamos a ver. Damián puntualmente, y acá lo ven, estas son fotos reales, concretas del tour del año pasado, donde ya con una pizarra, con mapas en pantalla, empezamos un poco a abordar Buenos Aires en términos de zona, en términos de cómo se hace el negocio inmobiliario, empezamos a ver algunos números y a jugar con algunos números para entender el negocio, diferentes modelos de negocio, indicadores, cuáles son los players claves de la ciudad, cuáles son las tendencias. Empezamos ahí con Damián, que es, como ya lo escuchaban recién, que conoce perfectamente el mercado, a empezar a orientar un poco y a tener un marco sobre todo lo que vamos a ver en la semana y a entender un poco para abordar este mercado de Buenos Aires. Tenemos una actividad con Newmark, que es una de las consultoras internacionales más importantes del estilo Big Four, como Deloitte, Cushman, CBRE, muchas de estas consultoras que trabajan en profundidad y hacen análisis de mercado en una profundidad súper interesante para relevar indicadores, datos duros sobre las distintas verticales de los mercados, ¿no? Comercial, oficinas, logística, industrial, porque en definitiva, si bien
los programas están más enfocados en una mirada más residencial, las otras verticales son igual de importantes porque hay diferentes modelos de negocio, por eso no dejamos de ver la parte comercial, todo lo que es la parte corporativa de oficinas y todo lo que es la parte industrial. De hecho, ahora vamos a ver que también es un parque industrial para entender un poco el formato y cómo el real estate ahí, cuál es el modelo de negocio de real estate en esos ejes. Nada, con Domingo Esperanza, ahí que es el director de Newmark, que nos recibe, conversamos y empezamos a entender un poco a nivel indicador del mercado de Buenos Aires. Bueno, como decía Damián, las comercializadoras son súper importantes. Buenos Aires tiene varias comercializadoras de altísimo nivel. Una de ellas es Toribio Chaval, imagino que le suena, que la conocen. Eh, Toribio Chaval, el CEO de la compañía nos recibe en sus oficinas, un poco para también mapear y entender qué está pasando en el contexto a nivel residencial, qué pasa con los precios de venta, qué pasa con los precios de pozo que decía Damián, los precios del Estado, cuáles son las tendencias, qué pasa con las zonas, lo suburbano. Empezamos a entender al estar en contacto directo con desarrolladores, también tienen el timing concreto de qué están pensando, qué están haciendo, con lo cual, nada, tenemos la posibilidad de estar ahí con Martín Boquete, el CEO del director de Teoría Chaval, para que lo visitamos en su oficina y nos cuente un poco, nos va a contar en detalle qué está pasando, incluso ahí lo ven, está Martín ahí en la pizarra como listando algunas de las claves que conversamos el día anterior. Perdón, Bruno, te interrumpo ahí simplemente para, como ven en las imágenes donde está Martín Boquete, estas del año pasado, pero como decía bien Damián, para entender qué es lo que está pasando, a qué precios se están vendiendo, cuáles son los costos, cuáles son las estrategias, qué es lo que está pasando en este mercado tan cambiante en este momento. Lo abordamos así en reuniones para nosotros. Está Martín, el director de Toribio Chaval, con una pizarra bajando números, bajando referencias y nosotros mismos ahí haciendo preguntas y todos levantando la mano, opinando, ni hablar después como en la diapositiva que sigue, nos subimos al micro y seguimos bajando, che, esto que vi, esto me parece a mí, yo pienso esto, Damián está moderando e interviniendo entre nosotros, pero esto es real, entonces, ¿cómo accedemos a esa información de primera mano? ¿Cómo accedemos a ese debate sobre el contexto que hoy nos convoca? ¿O cómo accedemos a esas mejores prácticas así, de primera mano, en tiempo real, en las propias oficinas y en los propios emprendimientos con reuniones y actividades exclusivas para nosotros? Excelente. Sí, y bueno, justamente acá mostramos que también hacemos, como tenemos, como decía, el micro, más allá de las reuniones exclusivas, las actividades en el micro no son solamente traslados entre una actividad y la otra, sino que aprovechamos y son actividades con valor agregado en el que tenemos un micrófono a disposición y también relevamos la ciudad con lentes inmobiliarios para poder entender las zonas, lugares ancla o ejes que son claves que hay que tener en cuenta para ubicarnos y entender los diferentes corredores. Y que además son instancias en las que también nada, conversamos y se generan como vínculos sobre lo que vemos y demás, y empezamos de forma colaborativa a sacar conclusiones, con lo cual cada uno de los lados también son súper válidos y agregan un montón de valor y las destacamos porque son re importantes, además de que a veces tomamos el micrófono y vamos contando 100% de lo que va pasando mientras vamos recorriendo, desentrañando la ciudad. Bueno, vamos a ir a Udaondo, que es uno de los proyectos emblemáticos que tiene la ciudad, en el Parque de la Innovación, en Núñez, uno de los corredores más relevantes y con mayor proyección de crecimiento de la ciudad. Están en plena construcción, es un proyecto enorme y espectacular, que nos va a recibir ahí el director de desarrollo de la compañía para contarnos el proyecto específicamente, contarnos nada, los desafíos y entender un poco. Es un proyecto es un proyecto de usos mixtos, que tiene parte comercial, que va a tener un hotel, que tiene residencias, y entender cómo todo eso se amalgama en un proyecto, su modelo de negocio y demás. Y el proyecto está hecho por Eisenson, ya nos van a contar la historia y se van a enterar un poco más. Venía una historia de un estudio internacional y que lo tomó Eisenson, que es uno de los estudios de arquitectura también de renombre, en los que también van a participar, nos van a contar su intervención en términos de arquitectura, pero también van a hablar del estudio y no nos parece menor esto que decía Damián, de muchos desarrolladores
de diferentes partes de Argentina que puedan el día de mañana hasta hablar con ellos para poder hacer un concept design o por qué no hacer un proyecto y dirección de obra de un proyecto en diferentes partes de Argentina. Nada, es un estudio referente que está haciendo esta obra y un montón de obras relevantes en Buenos Aires y que vamos a hablar con la directora del estudio para que nos cuente un poco cómo es su modelo de estudio y cómo trabajan y cómo es el abordaje y el vínculo con el desarrollador. Acá en el proyecto anterior lo que quería sumar era cómo de una actividad se desplegan múltiples aristas. Como dijo primero Bruno, este proyecto es en Núñez. Núñez es uno de los barrios de mayor crecimiento de los últimos años, así como antes uno pensaba proyectos en Recoleta, como el barrio donde vivían todos los porteños. Hoy Núñez se está transformando, la ciudad se está corriendo hacia el norte, lo que conocemos como el Corredor Norte, y Núñez, con el Parque de la Innovación, una articulación público-privada, con un montón de proyectos que se desarrollan alrededor del Parque de la Innovación, que ya lo veramos, y con Udaondo, ahí tenemos un nuevo barrio que emerge y un nuevo proyecto, punto número uno. Eje número dos, bueno, esta empresa que como es, parte viene del mercado financiero, desembarca en el desarrollo inmobiliario, cómo está pensando el contexto hoy, todo lo que Damián nos hablaba de los ejes, de contextos difíciles, costos, precios, créditos, bueno, acceder de primera mano no solo a sus buenas prácticas y a su proyecto inmobiliario y a cómo está cambiando el barrio, sino a cómo esta empresa está maniobrando hoy, piloteando hoy la nave de primera mano junto a ellos. Vemos la obra, estas fotos sacadas por nosotros el año pasado y después tenemos una reunión en la cual despejamos dudas sobre el proyecto y sobre el contexto, súper inspirador. Y Ujú. por último, Isenson, como dijo, Isenson no solo es el estudio de arquitectura más importante a nivel país y a nivel Latinoamérica, sino como dijo Bruno, está haciendo torres en las ciudades más importantes del país, como Misiones, por ejemplo, en Córdoba, en absolutamente toda la Argentina. ¿Por qué no puede ser inspirador para no solo si uno quisiera desembarcar acá, sino también uno quisiera llevárselo a su propio mercado, a su propia ciudad? O sea que de una actividad hay múltiples aristas que uno está abordando: contexto, buenas prácticas, negocios, desembarco, arquitectura, desarrollo inmobiliario, modelos de inversión, cómo son las empresas, cómo se organizan. Excelente. Solamente hago el paréntesis por las dudas, quizás lo escucharon. Este predio donde está Udaondo y donde se está desarrollando, que de hecho en la foto acá se ve ya todo, que quizás lo conozcan, proyecto emblemático, histórico de la ciudad, es el ex Filo Federal, quizás lo escucharon por el ex Filo Federal, con lo cual, nada, para mapearlo y contarles a la zona, que es una zona que está en tremendo crecimiento. Bueno, vamos ahora a Palermo, un proyecto de usos mixtos también, enfocado frente al hipódromo de Palermo. Es un proyecto con una modalidad de negocio, con una articulación también público-privada diferente, que está bueno que la escuchemos, con un modelo diferente. Lo recorremos el proyecto con la parte comercial, con la parte de oficinas, cómo se dio el proyecto en sí mismo y cómo se fue, pues también cómo se fue pensando el modelo de renta de cada uno de los metros cuadrados de este proyecto, pensándolo con un tenant mix que sea funcional en el lugar en el que está y que aporte valor a todo el eje urbano de la ciudad, con lo cual, nada, vamos a estar ahí con el desarrollador. Es un proyecto enorme, 5 plantas, 3 núcleos, con plantas de 400 a 8.000 metros cuadrados, donde ya hay empresas súper consolidadas, establecidas, y nada, vamos a recorrerlo y hablar con el desarrollador. Concepción es un proyecto en colegiales, un proyecto súper interesante de conocer, que también nos van a contar la historia de los desarrolladores, que está pensado y fue concebido como renta temporal, con una renta temporal incluso por encima de la media, que está explicada y la van a explicar ellos, desde un montón de aristas, es un proyecto con amenities realmente de impacto, para poder pensar y ver la arquitectura, ver cómo interviene el arte, cómo interviene incluso amenities pensados para una generación más joven. Entonces, es súper interesante recorrerlo y entenderlo y hablar con los desarrolladores. Bueno, ahí estamos ahí el año pasado recorriéndolo. Vamos a visitar un proyecto de Astolini. Astolini es una empresa
constructora que también tiene el sombrero de desarrolladora. Es una constructora que tiene doble, también doble sombrero, que es construcción tradicional, pero también tiene una fábrica en Ezeiza, en el que construyen de forma modular, de forma off-site, como dice acá, construyen en la planta y parte de lo que construyen después lo instalan en los proyectos que están haciendo. Este edificio que vamos a visitar en Caballito combina esta construcción híbrida, parte es tradicional, parte es off-site, construida en la fábrica, como traen parte, por ejemplo, todos los baños de la planta de Seiza y los instalan de forma completa con todo puesto. Vamos a visitarlo, a charlar con ellos, es una charla importante, sobre todo para entender costos. Hoy, o sea, vean, costos es como una de las variables más importantes, y hablar con una empresa constructora que está en constante comunicación y charla con un montón de proveedores y que tiene como afinado el lápiz de ese lado, es súper importante hoy. Y nada, va a ser una de las actividades también más importantes del programa. Vamos a visitar Ezipza, este es un caso súper interesante. Mil Aires es el proyecto que está en Devoto. Devoto es una zona también que está creciendo de forma de muy buena manera. Hay un montón de proyectos nuevos, en un barrio súper residencial y se está transformando con un montón de proyectos verticales. Mil Aires es como el proyecto más paradigmático. Hoy, hace muy poquito, inauguraron la primera fase. Nosotros en el viaje anterior no pudimos visitar la primera fase porque la estaban construyendo. Hoy este viaje lo vamos a poder hacer. Además de hacer toda la experiencia de Mil Aires que vale la pena, y además lo traigo como súper importante porque Cipsan es una desarrolladora, uno de los casos que decía Damián, que es una desarrolladora no de origen de Buenos Aires, que construye en Buenos Aires y en otras partes del mundo, y que fue uno de que fue es una de las empresas que tomó el desafío de desarrollar en Buenos Aires para poder atraer inversores de sus provincias e incluso también salir a vender en el mercado de Buenos Aires. Es un proyecto enorme, 800 unidades, y que está buenísimo conocer por temas de amenities, y que también está pensado, enfocado también en la clase media, con lo cual está pensado, perdón, está pensado desde todo sentido, así que va a estar la pena. Va a estar Jaime Garbasti, que es el CEO de la compañía, y todo su equipo para poder contarnos y poder hacerle todas las preguntas que queramos. Bueno, vamos a ver un proyecto, hacemos un día completo toda la parte suburbana. Vamos a ir para el barrio, para la zona norte, eh, y vamos a ir a ver un proyecto en Tigre de la desarrolladora Visora, de la familia Brito, la familia Brito del Banco Macro, que tiene un proyecto espectacular que se llama Remeros Beach, con una Crystal Lagoon, y que nada, vamos a entender por qué la decisión de la Crystal Lagoon, qué les incorporó, en términos de producto, cómo le aportó mejorar el valor de metro cuadrado. Tienen un modelo de financiamiento propio súper interesante, que también vamos a charlar. Nos recibe ahí el equipo y Milagros para poder contarnos todo el proyecto, y obviamente recorremos las unidades, recorremos los amenities. La idea es hacer absolutamente cada una de las cosas que nos resulten interesantes en términos de producto, de arquitectura, de diseño, de comercialización, todos los ejes. La idea es barrer todos los ejes para despertarnos y llevarnos la mayor cantidad de ideas posible para nutrir. Como decía, Ahí te escuchamos, a ver, uno. pensé que ibas a decir algo por eso. No, no, simplemente quería agregar que cómo ven cómo vamos construyendo esta película y la diversidad de desarrolladoras que tenemos, que cada uno construye su rompecabezas inmobiliario con un driver diferente. No es el mismo el driver de una desarrolladora como es Visora, de la familia Brito, haciendo un proyecto suburbano con una Cristal Lagoon. No es lo mismo Concepción, en plena ciudad de Buenos Aires, en Colegiales. No es lo mismo Udaondo, no es lo mismo una desarrolladora y constructora de escala media que construye modular como Asolini. Cada uno construye su rompecabezas inmobiliario de un modo distinto, un driver distinto. Por ende, de cada uno nos vamos a inspirar de una o varias prácticas distintas, y por ende, cada uno va a estar surfeando la crisis o el contexto, o afilando su lápiz, como decía Damián, o piloteando este avión de este contexto tan desafiante de un modo distinto, y entre todos vamos a ir sacando punteos y marcos de acciones súper claves. Por eso también destacar que este programa cae en un timing muy relevante para explorar no solo buenas prácticas, sino
cómo hacer para acompañar esta ola en la cual el desarrollo inmobiliario se enfrenta en nuestro país. En honor al tiempo voy a seguir compartiendo las actividades un poco más resumidas para que podamos tomarnos el pantallazo completo. No les queremos robar tampoco de mucho tiempo de su tarde y de nuevo gracias por estar y participar. Vamos a ir a Norlog, que es, les decía, es el parque, uno de los parques logísticos privados más importantes de Buenos Aires, pensado de una manera súper, nada, con mucho tiempo de anticipación. Parque de 100 hectáreas del grupo Andriani, eh, donde nos va a recibir todo su equipo, seguramente Pablo Andriani también, como dice acá, inspirado en los grandes centros europeos, y también entender los diferentes modelos de negocio que tienen que ver con la parte logística. Andriani como operador logístico, si no es el más importante del país, debe ser él y alguno más, pero la verdad que nos comparte un montón de cuestiones súper claves para entender el modelo de negocio justamente logístico, valores específicamente de metros del parque, cuál es el tipo de empresa que demanda este tipo de proyectos y por qué lanzó un proyecto de esta envergadura en una zona súper de crecimiento, en las afueras, que también en zona norte, y que nada, vale la pena conocer. Y después vamos en la parte de suburbana, vamos a ir a Idico, que es la desarrolladora más, eh, debe ser la desarrolladora con mayor volumen o una de las de mayor volumen de Argentina, que desarrolló gran parte de los barrios cerrados, privados y abiertos de lo que es Pilar, que se conoce como de lo que es Pilar. Vamos a hablar con los dueños, vamos a entender y a focalizar, más allá de visitar proyectos, en conocer cómo funciona su modelo de negocio en términos de fideicomiso al costo, donde gestionan más de 1000 inversores diferentes en diversos barrios, y cómo año tras año lanzan nuevos barrios y van generando urbanizaciones nuevas con diferentes formatos, barrios abiertos, barrios cerrados, barrios semiabiertos, con lo cual es súper interesante hablar con ellos y vamos a visitar algunas de sus proyectos también. Bueno, IRSA, la desarrolladora, una de las desarrolladoras más importantes de Argentina, una de las más grandes, IRSA, una empresa que cotiza en bolsa, nos recibe el área enfocada en real estate para poder contarnos sus proyectos emblemáticos, entre ellos Ramblas de Plata, un proyecto en Costanera Sur que lanzaron el año pasado y que vamos a visitar las tierras para entender y cómo la ciudad empieza a crecer hacia ese lugar, con vista al río, donde un montón de desarrolladores ya han pisado la zona en una primera fase. Además vamos a ver un proyecto que están revitalizando el centro de la ciudad, el centro porteño, una cuadra del obelisco, un proyecto pensado también en parte para renta temporal, y cómo están revitalizando y redefiniendo, rehaciendo un edificio completo que estaba pensado para otro uso, llevándolo de residencial. El año pasado fue Casa Fo ahí, este año vamos a visitar el proyecto, que realmente es súper interesante. Y además nos van a contar todos los demás ejes y demás polos en los que están siendo parte, y esa es una de las compañías más fuertes, y además entender cómo piensan el negocio. Una de las compañías más relevantes del mercado, con una mirada internacional, entender cómo lo piensan, cuál es su mirada, su visión, qué esperan a corto plazo, y esto decía, cómo están manejando el contexto actual y que discutir sobre eso, ¿no? Esta imagen que veíamos ahí, la anterior, es una imagen que el director de inversión de IRSA nos ha hecho el año pasado, ¿no? Compartiéndonos indicadores, accediendo a cómo piensa una compañía en términos de mercado de capitales. También, ¿no? Poder acceder a eso y ni hablar, como decía Bruno, a cómo están pensando en este contexto. Y además, que como se veía en la imagen siguiente, en Ramblas del Plata, un nuevo barrio, un proyecto mayorista, un proyecto que va a cambiar la ciudad y que además abre un montón de oportunidades para desarrolladores inmobiliarios de todo el país y de toda Latinoamérica que ya se están acercando a Ramblas del Plata. Uh -huh. Bueno, vamos a visitar HIT,
HIT es una compañía enfocada, que está enfocada en la operación en la operación de proyectos inmobiliarios, en los que también en parte es desarrollador también y hace alianzas con desarrolladores, en los cuales justamente hoy la operación se ha transformado en muchos mercados en los que justamente se han vuelto más competitivos y que hay que demostrar o hay que nada, brindarles valor agregado a la experiencia del usuario. La operación se ha transformado en algo súper importante y Hit es una compañía que ha sabido hacerlo muy bien y que viene creciendo de manera muy importante en la ciudad, con un montón de coworkings en Buenos Aires, pero que además administran y de alguna manera hacen que cada metro cuadrado de los desarrollos inmobiliarios sean mucho más rentables o sean más rentables de lo que a priori se piensan, nada, manejando en parte cafeterías, expandiendo su modelo de negocio, no solamente también lo que es el coworking en sí, y son unos operadores y entender hoy la operación como parte del negocio es importante y es clave, así que vamos a conversar con ellos, vamos a ir a visitarlos en el CEL, en el Centro Empresarial Libertador, que es uno de los proyectos más emblemáticos en términos corporativos de la ciudad, nos van a recibir ahí, que donde tienen sus oficinas, la vamos a recorrer y vamos a tener una charla con el director de HIP para contarnos su modelo y entender cómo pueden optimizar proyectos. Después tenemos actividades de entretiempo, donde acá nos ven a todos reunidos mirándonos a la cara en formato ronda para poder empezar a sacar conclusiones a mitad del viaje. El miércoles charlamos o sea, empezamos a Damián liderando ahí un poco la actividad y haciendo como un repaso de conclusiones preliminares, escuchándolos a cada uno y entendiendo qué está pasando en el mercado, cuáles son las claves a ver, qué nos quedan por preguntar, qué cosas aún no relevamos, estaría bueno ver. Nada, es una charla grupal súper colaborativa que tiene un montón de impacto. No, no vemos a nadie, pero es súper nutritiva para el grupo y para todos, donde nos llevamos un montón de conocimiento para potenciar. Vamos a Puerto Madero, no podemos dejar de ir a Puerto Madero, una de las zonas también súper importantes de la ciudad. Vamos a ver a GNB Group, que está llevando y liderando la Harbor Tower. GNB es una desarrolladora que, como dice acá, participa en toda la cadena de valor. Urbanizan, construyen y comercializan proyectos. En este caso vamos a ver el proyecto Harbor Tower, que es un proyecto, creo que es el más alto de la ciudad o va a ser el más alto de la ciudad. Un proyecto espectacular, vamos a ir hasta el último piso, está en construcción, pero tenemos la posibilidad vamos a tener la posibilidad de visitarlo y subir, y después hablar con el director de la compañía, contándonos el modelo de desarrollo, todo el polo que se está generando alrededor de eso, alrededor del proyecto, todo el polo comercial, que también es parte del proyecto, y cómo están trabajando en justamente potenciar y hacer que el usuario sea parte de esta zona, que en definitiva es como la clave del proyecto. Nada, es un proyecto monstruoso de enorme impacto y tenemos la posibilidad de preguntarle, incluso está desarrollado por Carlos Ott, como dice acá, desarrolladores más, arquitectos más importantes del mundo. Y nada, de enorme impacto, pero aparte bucear también en su modelo de negocio, en sus dificultades, en sus desafíos, para entender cómo llevar adelante semejante magnitud de proyecto. Estas imágenes son reales, somos nosotros visitándola de abajo, el Sales Center, y también subimos, como decía Bruno, hasta el último piso, nos ponemos los cascos y entramos a la obra. Entramos a varias obras durante toda la semana. Esta es una de ellas. Y bueno, al final hacemos un cierre del viaje concreto donde también nos volvemos a ver las caras, donde conversamos sobre nada, nos compartimos conclusiones generales de lo que nos dejó la experiencia, en términos de la experiencia en sí misma, pero también del mercado, de lo que nos llevamos, de lo que realmente, nada, lo que vinimos a buscar, alineándonos con el objetivo del primer día que conversábamos. Tenemos como tres actividades como internas que son como estructurales, la primera de presentación, la del medio de entretiempo y la del final, donde de alguna manera se hilan, tienen un hilo conductor. Y lo importante que para nosotros decimos es que si bien sí, se cierra el viaje, es donde de verdad empieza la experiencia de ustedes, porque se van a abrir un montón de puertas con la cantidad de contactos que vamos a hacer y a conocer entre ustedes, el networking horizontal
de conocerse entre ustedes como grupo, y a partir de esta actividad, nada, se les va a abrir la mente de otra manera, van a seguramente volver transformados y van a disparar un montón de cuestiones que es lo que va a dar inicio a su camino a seguir, tanto en sus mercados como en una posible desembarco en Buenos Aires. Eh, Solamente como para cerrar, ¿por qué decimos que nosotros tenemos, el que lo decía antes, para nosotros hacer estos viajes es un antes y un después, realmente es transformacional, porque como decía, te vinculás a otro nivel con los colegas, por la posibilidad de generar alianzas y de tener la posibilidad de abrirse un montón de puertas con los partners invitados para poder desembarcar con desarrollos y posibles inversiones. Eh, el ahorro de tiempo y errores, primero porque accedemos a un montón de información que no podríamos acceder si viajáramos solos, hacemos un montón de preguntas que no podríamos hacer si lo haríamos solos, no, los desarrolladores, los empresarios, los brokers, toda la cadena de valor que nos reciben, nos abren la cocina de verdad de su negocio, nos abren su Excel, nos cuentan de verdad qué está pasando y en eso nos ahorramos un montón de tiempo y errores para entender cómo están llevando adelante el negocio. Obviamente adquirimos buenas prácticas y tendencias, buenas prácticas de todo sentido, de lo más chiquitito y lo más grande, de entender cómo está el sales center, desde el producto, desde los domains que piensan, desde el modelo de negocio, desde las estrategias de comercialización, desde el financiamiento, nada, entender y pensar cómo podemos importar buenas prácticas para los propios mercados, para potenciarnos al propio mercado o a nosotros mismos. Y obviamente la conexión y el aprendizaje junto a los referentes que genera y que uno genera un contacto y después, nada, no empieza ese contacto, pero sigue para siempre. Acá un poco graficamos esto, que es una red que no se termina, se multiplica. Cada viaje empieza con un grupo de WhatsApp y para acá damos cuenta de todos los grupos que tenemos creados desde que empezamos a hacer esto. Hoy tenemos eh, 15, 16 acá, hago la cuenta rápido, todos los viajes que hicimos, Vaca Muerta, España, Buenos Aires, Miami, todos los grupos están activos, estamos en contacto, nos vamos mandando noticias, nos vamos compartiendo información, y son grupos que no se terminan, es una red que empieza y no se termina, en el que se abren un montón de puertas, y de las que después también tenemos encuentros, por ejemplo, ahora en Expo Real Estate, vamos a tener un encuentro en el marco de la Expo, un encuentro con las personas que viajaron, y que todo el tiempo estamos generando esos vínculos porque es una red de un montón de participantes, que lo llamamos crew members, que son parte de la tripulación de esos viajes, en el que todo el tiempo estamos generando valor y vínculos para potenciar.